Tal como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día a el ingeniero Bernardo Castellanos, quien es experto en temas de energía eléctrica. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, ingeniero. Buenos días, un placer estar de nuevo con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a brindar un cafecito para ambientar este tema. Gracias. Que hay que pensarlo muy bien, ¿verdad? Sí. Y es mejor bajo ese aroma. ¿Cómo no? Muchas gracias. Tú habrás visto la entrevista, gracias, que le hicimos aquí la semana pasada a Jaime Aristia Escuder, el administrador de la empresa Punta Catalina, de la termoeléctrica Punta Catalina. Hay preocupación, nosotros se la expresamos a él, sobre el hecho de que ahora el gobierno, después de que dijo que iba a hacer una planta para que el sector privado generador no presionara los precios y no presionara al gobierno, entonces ahora resulta que después que ha gastado como 3.000 millones de dólares, le quiere vender de que la mitad al sector privado. La primera pregunta que le hicimos a Jaime Aristia Escuder, y es la primera que te hacemos a ti, es lo siguiente: el Ministerio de Hacienda dice que el capital registrado de Punta Catalina es de 622 millones de dólares y que los inversionistas privados con 300 millones van a comprar el 49%. Y ese 49% le va a dar derecho a administrar la planta generadora y a operarla también, administrarla y operarla. Pero ese es otro aspecto. Vamos a comenzar por esto. Si el gobierno, según Aristia Escuder, según Hacienda, ha gastado 2.500 millones, ¿no?, de dólares. 2.370. 76, creo. Por ahí, exacto. 2.376. Y entonces, un inversionista privado compra el 49% por 300 millones. Eso quiere decir que le van a vender la empresa por una quinta parte de lo que ha costado. Menos de la décima parte. Porque lo que sucede es lo siguiente: Hacienda dice que tiene registrado 2.370 millones de dólares como gasto. Pero Hacienda no da un desglose de dónde surge esa información. Y dice que la valoración de la empresa, porque una cosa es el costo, otra cosa es la valoración comercial, la valoración en función al modelo financiero basado en un precio de venta de energía, o sea, un contrato de venta de energía con la distribuidora, que la valoración mínima es 2.500 millones de dólares. Hacienda es quien está liderando el proceso de venta de Punta Catalina, o sea, no es la CDE, ni son las distribuidoras. O sea, el Poder Ejecutivo designó a Hacienda como líder de esa transacción, y Hacienda es que ha contratado a Guggenheim, que es una firma consultora de inversiones de Estados Unidos muy grande, que es la que lo está asesorando. Entonces, las pautas, los lineamientos, lo traza Hacienda, inclusive quien estableció quien elaboró el acta constitutiva de la empresa que se creó, Central Termoeléctrica Punta Catalina, fue Hacienda con la asesoría del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y Hacienda envía una comunicación a las distribuidoras, porque Punta Catalina pertenece a las distribuidoras, porque el contrato, aunque lo firma la CDE lo firma en representación de las tres distribuidoras con un poder que le dio. Entonces, Hacienda envió una comunicación a la distribuidora para que creen la empresa, en donde esa empresa se va a crear con 2.370 millones de dólares, que es el gasto que tiene registrado, y de esa parte 622 millones acciones, capital accionario, y 1.700 y tantos millones de dólares es deuda, que la empresa, no los inversionistas ni los socios de la empresa, asumen con el Estado Dominicano, pagadera a 30 años a una tasa de 9.7% de interés. Ahora bien, ¿quiénes son los socios iniciales de la empresa que se crea? La CDE, con 617 millones de dólares, para un 99% de participación accionaria, y el FONPER con 5 millones, con un menos de un 1%. Entonces, lo que se va a vender es el 50% de la participación accionaria de CDE. Si CDE tiene 617 millones de dólares,
de acciones, el 50% son 308.5 millones de dólares. Ahora, 308.5 millones de dólares, con lo que realmente se ha gastado en el proyecto y lo que todavía está por gastar, porque las cuentas no se han cerrado, o sea, eso sigue creciendo como la verdolaga, es menos del 10% de lo que el Estado ha invertido. Precisamente, Bernardo, quisiéramos que tú nos aclarara ese punto, porque le preguntamos al administrador de Punta Catalina sobre los costos, es decir, sobre lo que se ha gastado, sobre lo que el pueblo dominicano ha tenido que destinar para la construcción de esta planta termoeléctrica. Dimos el dato que se ha estado manejando de los 3.000 millones de dólares, pero él insiste de que el costo, lo que se ha gastado en Punta Catalina, no pasa de 2.300, 2.500 como máximo millones de dólares. ¿Cuál es el costo realmente que ha tenido el país para la construcción de esta planta y si nos puede indicar de dónde vienen estos gastos o costos? ¿Y por qué la diferencia? Porque él dice 1.276 y tú y otros técnicos dicen 3.000 y piquito. Bueno, él dice que lo que está registrado en CD son 2.300 y pico millones de dólares, pero no da más detalles. 2.367. Ahora, la estimación que hago, lo hago en base a documentos oficiales. ¿Cuál es el documento de base que yo utilizo para decir que se ha gastado más de 3.000 millones de dólares? La auditoría que hizo la Cámara de Cuentas a solicitud de la CDE. ¿Qué dice esa auditoría? Esa auditoría revela, es un documento escrito que está disponible en internet y que todo el mundo tiene acceso a él. Dice que al 31 de diciembre del 2017 estaba registrado en la CDE, porque ellos auditaron a la CDI los gastos de Punta Catalina. Entonces, los gastos asociados a Punta Catalina, que no es solamente el contrato firmado con el consorcio, sino que hay mucho más gastos vinculados, por ejemplo, Stanley, que son los consultores, habían cobrado al 31 de diciembre del 2017 26 millones de dólares por la prestación de sus servicios. Eso es un solo dato. ¿Y eso no lo está contando Aristides Escudero ni Hacienda? Bueno, yo no sé si lo están contando. Ahora, la Cámara de Cuentas sí lo contó. Y sí lo contabilizó y sí lo incluyó en su auditoría. Hay gastos legales, hay gastos ambientales, hay consultores. Y los gastos legales no son pocos millones. No, hay 10 millones de dólares en publicidad. Está todo el personal de CDE que está asignado a la obra. 10 millones de dólares en publicidad. ¿Cuánto es eso? 500 millones de pesos. 500 y piquito de millones en 3 años. De pesos en publicidad. En publicidad. Eso dice la auditoría. ¿Cuándo se le ha hecho publicidad a una planta generadora? Si la planta generadora no tiene mercado más que un solo comprador. Además, una planta que cuando se le hizo la publicidad no estaba operando. Además. O sea que, ¿para qué se tiene que anunciar si le tiene que comprar obligado todo lo que produzca? Bueno, por las bondades que se querían vender sobre el proyecto. Es la única explicación. Ahora bien, ese documento... 500 millones de publicidad. Sí, digo hasta el 2017, hasta el 31 de diciembre del 2017. Del 2014 al 2017. Porque eso se ha seguido anunciando muchísimo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa auditoría dice que los costos certificados, verificados por la Cámara de Cuentas son 2.120 millones de dólares. Pero esa misma auditoría establece que al consorcio, por el asunto del contrato que firmó con la CDE, por un valor de 1.945 millones de dólares, se le habían pagado al 31 de diciembre del 2017 1.720 millones de dólares más o menos. O sea, que quedaba pendiente de pago con relación al contrato firmado unos 200 millones de dólares. Ya vamos por 2.300. Pero además de eso, está el 2018. Ahí tú vas de acuerdo con Aristides Escudero. Sí, hasta ahora. Hasta ahí, exacto. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero vamos ¿qué a ver pasa? qué más tú tienes. Del 2018 y 2019 se siguió construyendo. La sede siguió gastando dinero. Stanley siguió vinculado al proyecto. Porque ese cálculo es hasta qué año. Hasta el 31 de diciembre del 2017. Ya. Lo de la Cámara de Cuentas. Pasó el 18 y pasó el 19. Exactamente. Usted hace una proyección de esos 2 años para llegar. Claro. Entonces, en base a los costos que la Cámara de Cuentas revela hasta el 2017, si tú sacas lo que se le pagó al consorcio, más o menos te da que la CDE ha gastado en promedio unos 75 millones de dólares anuales en gastos asociados a la CDE. O sea, la estructura que tiene la CDE en consultores, el personal de la CDE, en fin,
publicidad en todo, gasto financiero. Entonces, eso te dice que una proyección de esos gastos para 2 años, 18 y 19, son alrededor de 150 millones de dólares. Ya estamos en 2.500 millones de dólares que estamos. Pero a eso súmale que el gobierno firmó un acuerdo marco para la terminación de Punta Catalina con el consorcio, que son 336 millones de dólares que se desembolsaron, independientemente de que eso esté sujeto a la decisión del arbitraje, es un gasto que ya se ha hecho. Entonces ya estamos en 2.800, casi en 2.900 millones de dólares gastados. Y súmale a eso intereses y comisiones durante 6 años de construcción de los financiamientos que ha tenido el proyecto. Que esos son, yo estimo, alrededor de 400 millones de dólares en intereses y comisiones que se han gastado. Que esos intereses y comisiones se generan, ¿por qué? Por Punta Catalina. Porque si Punta Catalina no existiera, no se hubieran tomado financiamiento para construirla. Entonces, esos son costos inherentes del proyecto, aunque no son costos del contrato con el consorcio. Esos son alrededor de 400 millones de dólares. Ahí estamos ya en 3.200 millones de dólares. Es un número de referencia, un número marco. Puede ser un poco más, un poco menos. A lo mejor no son 3.200 exactos, son 3.100, 3.000, pero es mucho más de lo que dicen las autoridades que tienen registrado. Eso se ha gastado. Ahora, que ellos no lo tengan contabilizado como gasto, eso es otra cosa. Pero eso ha salido de los bolsillos de la población. Volviendo al tema de la venta de Punta Catalina, otro de los argumentos del administrador de esta empresa es el tema de que el inversionista privado que vaya a comprar el 50% de las acciones, no es cierto que se va a limitar a pagar los alrededor de 308 millones de dólares, sino que al mismo tiempo tiene el compromiso de buscar un financiamiento para cubrir la deuda de esta empresa por más de 1.700 millones de dólares. ¿Cuál es tu valoración y opinión sobre este aspecto? ¿Va a ser así realmente? Bueno, primero lo que hay que decir es que la deuda, según lo establece Hacienda en la comunicación, la deuda la tiene la empresa que se crea, Central Termoeléctrica Punta Catalina, la tiene con el Estado Dominicano. Es una deuda que se contrae a 30 años a una tasa de interés de 9.71 y que según los cálculos que hizo Hacienda, esa deuda va a generar un pago mensual de 15 millones de dólares por 30 años, o sea, 180 millones de dólares anuales. Es la empresa. En una empresa, las deudas de la empresa son deudas de la empresa, no de los accionistas. Los accionistas se exponen en una empresa en función de su capital. O sea, lo que ellos tienen invertido en su capital, si la empresa quiebra, pierden su capital. Y las deudas que tiene la empresa se liquidan con los activos que tiene la empresa. El accionista no pone dinero adicional cuando hay una quiebra de una empresa. Si ese fuera el caso, entonces el Estado perdería la planta. Si ese fuera el caso. Bueno, claro, se pierde, o sea, porque habría que liquidar los activos, que es la planta, para pagar los acreedores. Pero como el acreedor principal es el Estado, bueno, todo queda ahí en familia. Pero si los accionistas tuvieran responsabilidad, el presidente Trump, que ha tenido varios episodios de quiebra de empresas de él, hubiera quebrado él financieramente. Quiebra las empresas, pero él ha seguido con otros negocios que no han quebrado. Entonces, eso no es cierto. Si el inversionista tiene que buscar 1.750 millones de dólares, en adición a los 300 millones de dólares que tiene que aportar de capital, estamos hablando entonces que el aporte sería más de 2.000 millones de dólares. Entonces, él tendría el control del 80%. Pero eso lo hablamos con él. Y él, yo le pregunté que si eso lo iban a pagar con la operación de la misma planta, él dijo que sí. Exacto. Tanto es así que yo le dije, entonces yo podría ser el socio. Pero claro y cualquiera de los televidentes, y él admitió que sí. Él dijo sí. Pero porque tiene que pagar los intereses, pero de lo que produzca la planta. Claro. Sí. No, claro. Es que realmente el asunto está que ese financiamiento que el Estado otorga a 30 años, mientras el Estado se ha endeudado para construir esa obra a 10 y 15 años, el Estado, que no es un ente financiero, ni mucho menos, se la está financiando a una empresa a 30 años.
Pero ¿con qué se va a pagar ese? Con los ¿Y por ingresos. qué se está planteando lo del refinanciamiento de esa deuda? ¿Qué ventaja tendría para el Estado Dominicano? El problema es que el dueño de la deuda, o sea, quien tiene la deuda... Ahora mismo es el Estado. No, bueno. Quien tiene la deuda es la empresa con el Estado. Entonces, el dueño de la deuda es la empresa. No, el Estado es el acreedor de la deuda. Ajá. Quien refinancia la deuda no es el acreedor, sino quien debe. Así O es. sea, que quien debe refinanciar la deuda es la empresa, no Pero el ¿qué Estado. diferencia habría con lo que existe ahora, con esa deuda que tiene ahora la empresa? Bueno, la diferencia es que el Estado aspira que en vez que la empresa refinancie su deuda con el Estado, se endeude internacionalmente por el monto de la deuda de 1.750 millones de dólares y le pague al contado al Estado en vez de pagarle a 30 años, entonces el Estado recibiría ese ingreso inmediato. Ahora, ¿hace sentido para la empresa cambiar esa deuda cómoda de 30 años para liquidar al Estado del contado? Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuáles serían los beneficios para la empresa, refinanciar? Que consiga un financiamiento a 40 años y una empresa que está recién creada, que no tiene historial comercial, que no tiene historial crediticio, que tiene el único activo, que es un activo cuestionado por todos los escándalos de corrupción, cuestionado porque es carbón, porque los bancos hoy día, la mayoría de los bancos, tanto multilaterales como bancos privados, tienen muchas objeciones con el financiamiento a proyectos de carbón. Los fondos de inversión también tienen recelo con el tema del carbón. Entonces, esos son hándicaps para que un inversionista o esa empresa salga a un mercado de capital a gestionar 1.750 millones de dólares a 40 años. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final de esta conversación con Bernardo Castellanos. Continuamos conversando con el experto de energía eléctrica, Bernardo Castellanos. Bernardo, cuando se anunció que se iba a construir esa planta, se dijo que estaría, ¿en qué plazo fue que se dijo que estaría? 42 meses. La primera unidad y 47, 48. Es decir, en 3 años y pico. 4 años. En 4 años, O sea, sí, para redondear. Completa las dos unidades. Son 3 años y medio, realmente. O sea, la primera unidad 42 y la segunda 6 meses después, o sea que al final son 48 meses, 4 años. Sí. Le pregunté a Jaime Aristi Escudero, lo que se divulgó fue que el contrato decía que tenían que entregar la planta funcionando. Es un contrato de EPC que quiere decir llave en mano, ¿verdad? Prendía. Y que el contrato establece una penalización, creo que de 20,000 y pico ¿cómo es? 20,000 y pico de dólares diarios. El contrato inicial. Entonces, le pregunté, porque el retraso lleva ya, ¿cuántos años? No, 2 años de atraso. 2 años de atraso, a 20,000 y pico dólares por día. Le pregunté que en cuánto estaba esa cuenta. Y dijo que no, porque eso tenía un límite, que cuando llegara a 16 millones. A 16 millones de dólares, ya no se contaba más. Tu opinión sobre esa cláusula, sí, como con un premio, no pague, porque cuando se cumpla ese plazo, pues ya tú no vas a deber nada. Bueno, lo que pasa es que hay un contrato que fue firmado en el 2014 y hay una enmienda a ese contrato, que es el acuerdo marco. En la enmienda fue que le pusieron el límite. No, para allá vamos, como dicen. O sea, el contrato original se firmó en abril del 2014 y existe una enmienda a ese contrato inicial que se firmó en el 2018 que se llama el acuerdo marco para la terminación de Punta Catalina, que fue de donde surgieron el asunto de los 336 millones de dólares. Ahora, el contrato inicial establece que el tope límite de las penalidades por atraso que es aplicable al contratista, siempre y cuando esas penalidades sean imputables al contratista, o sea, que el contratista sea el responsable de esos atrasos, es
un 10% del valor del contrato. Como el contrato se firmó por 1.945 millones de dólares, el 10% es 194.5 millones de dólares. Eso establece el contrato original. O sea que lo más que puede pagar el contratista o que la sede tiene derecho a reclamarle, si él es el responsable de los atrasos, son 194.5 millones de dólares. ¿Y cuál es la lógica de una cláusula así? Que te dice, si tú te atrasas tienes que pagar penalidades. Si te atrasa poco, pero si te atrasa mucho no tienes que pagar. No, explícame eso. No, lo que sucede, digamos, es una práctica común que se establece en los contratos, este tipo de contratos a nivel internacional, en donde las multas no son ilimitadas, sino que se establece un límite. Ese límite de multa varía entre un 10, un 20, un 25% del monto del contrato. Y eso es una práctica generalizada. Siempre hay un límite porque al final de cuentas tampoco el objetivo es que la empresa, digamos, forzar a una quiebra, sino o sea, se le pone un límite razonable. Ese límite lo decide el contratante cuando convoca una licitación y pone esas condiciones en la licitación. O sea que eso es algo común. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se firma el acuerdo marco, que son por 336 millones de dólares, se establece una nueva penalidad en base al acuerdo marco, que fue lo que Jaime Aristi mencionó aquí, de los 16 millones. Pero ¿qué sucede? Que esos 16 millones de dólares, con relación al monto del acuerdo marco, que son 336 millones de dólares, es el 5% más o menos del valor. Son 60 y pico de millones de pesos. O sea, no, 336 millones de dólares, si tú calculas más o menos el 5%, te va a dar unos 16 millones de dólares de penalidad. O sea que ellos, la penalidad que inicialmente estaba establecida en un 10% del monto del contrato, en la enmienda, con relación a la enmienda, al valor de la enmienda, que son 336 millones de dólares, si ellos hubieran mantenido el mismo concepto de que el tope era 10%, entonces la penalidad hubiera sido 33.6 millones de dólares. Y el doble. El doble. O sea que esa enmienda... Sí, que le hicieron una rebajita de 50, de 17, baratillo. de 17, 18 millones de dólares les rebajaron. Pero lo que no está claro, porque él solamente se refirió a la penalidad del acuerdo marco. Él, en ningún momento de la entrevista él habló de la penalidad del contrato original. Lo que no está claro, si esa penalidad del acuerdo marco sustituye la penalidad del acuerdo original de 194.5 millones, o si es en adición a la penalidad de 194.5 millones de dólares. Eso no está claro. Desde tu visión como técnico, ¿qué es lo que más conviene al país y al Estado dominicano hacer con relación a esta empresa de Punta Catalina? El Estado se embarcó en este proyecto y lo vendió bajo la idea, como mencionó. No lo ha vendido, está en... No, la vendió a la población. Vendió a la población. La Sí. justificación para embarcarse en este proyecto. Cancelaron una licitación que había tenido Sergio Marrancini, que ya estaba en la fase final, donde el Estado iba a comprar energía y iba a invertir dinero. Toda la inversión iba a ser el sector privado. Sin dar explicaciones, canceló esa licitación y sacó de la manga a Punta Catalina. Y la idea, y lo que dijeron fue, bueno, nosotros vamos a construir esta planta, como dijo Uchi, porque el sector privado de generación son unos chantajistas, nos extorsionan, nos apagan, nos presionan para que paguemos. Entonces nosotros vamos a construir esta planta para tenerla como contrapeso y poder estar en mejores condiciones frente a los generadores privados. Esa fue la idea con que se le vendió este país. Sí. Y se le dijo que iba a costar 1.500 millones de dólares. Eso fue la idea. Y sobre esa base convencieron al presidente y el país se embarcó en ese proyecto. O sea, ahora... Duraron más de un año diciendo eso. Exacto, exacto. Y entonces ahora, cuando ya el proyecto está listo y que ha tenido los gastos que ha tenido, independientemente de lo que ellos dicen que ha costado, ahora entonces se la van a vender al mismo sector que ellos decían que eran los extorsionadores, los chantajistas, y además se lo están vendiendo a un precio que es menos de lo que se ha gastado y lo que se va a gastar. O sea, el Estado, suponiendo que sea 2.500 millones de dólares, si ha gastado más de 3.000 millones de dólares pendientes del conflicto del arbitraje, de arranque estamos perdiendo 700 millones de dólares como país, 500 millones de dólares como país. Eso es un negocio que yo no entiendo. Eso es el negocio del capaperro, perder. Entonces, ¿para qué vender? Entonces, ya que el Estado se embarcó, ya que el Estado
gastó ese dinero. ¿Qué debería hacer? Conservar la propiedad y entregar la administración a una empresa especializada que administre eso y lo opere como Dios manda, que posiblemente es lo mismo que va a hacer el inversionista privado. Sí, porque el inversionista sí, privado seguro. es un inversionista que lo que es un financista, no tiene que saber de plantas. Aquí, por ejemplo, en el sector turístico, hay muchísima gente que tiene inversiones en el sector turístico que son inversionistas, que no son hoteleros. ¿Y qué hacen? Se asocian con una cadena internacional y la contratan para que le administre y lo opere el hotel. Ellos lo que velan es por su inversión. Entonces, el Estado puede hacer exactamente lo mismo. Conserva su inversión, conserva su activo, contrata una empresa especializada que gestione y administre y por eso se le paga un royalty. Y ya, entonces ya todos los ingresos y todo es para el Estado. No tiene por qué favorecer a un inversionista privado para tener el control poniendo el 10% o menos de lo que se ha gastado. Tenemos clara la idea. Muchas gracias, Bernardo, por aceptar nuestra invitación. Esperamos que ustedes, amigos televidentes, estén ahora mucho más edificados de lo que ha significado esta planta a carbón, en la cual se dijo que se iba a invertir 1.500 millones de dólares y va como por el doble. Y contando. Y todavía sigue, ¿verdad? Y entonces ahora se la va a entregar a un sector privado porque tiene que pagar una deuda, pero esa deuda la va a pagar con lo que produzca la misma planta. Entonces, la verdad es que es difícil entender la justificación de que ahora la vendan. Muchas gracias, Bernardo, por todos estos datos que tú manejas y que nos has entregado aquí. Amigos, mañana los esperamos a las 6 de la mañana y de aquí nos vamos a trabajar para tratar de entregarles a ustedes otro programa interesante que llene sus expectativas. Hasta mañana.